espiritual. Desde ya también agradecemos a las personas que ya están ingresando a través de Facebook, que esperamos también reciban un cariñoso saludo cada uno de ellos. Vamos a iniciar con una oración. Voy a pedir a mi hermano Pedro. Hermano Pedro, ¿nos puede usted guiar en una oración, por favor, si fuera usted tan amable, para poder empezar con el estudio? Oremos, hermanos. Con mucho gusto. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te honramos y te alabamos, te adoramos, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu paciencia para con nosotros. Gracias por darnos tantas bendiciones cada día. Te pedimos que estés abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra pueda fortalecer nuestra fe y alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Te pedimos por nuestro hermano quien ha preparado un tema esta noche a través de esta plataforma, para que muchos de los que estamos conectados hoy a través de Facebook también puedan escuchar tu palabra, podamos entenderla y podamos vivir conforme a ella. Te pedimos que nos guíe en tu Santo Espíritu para que todo lo que se diga sea conforme a tu verdad. Te pedimos especialmente por aquellos hermanos que están con problemas de salud, que están luchando en diferentes tipos de enfermedades, especialmente por este virus que ha llegado a muchos hogares, para que tú estés supliendo de alguna manera los dolores y suministrando los medicamentos para que los hermanos se puedan recuperar si es tu santa voluntad. Por aquellos que también nos visitan de alguna manera, que también abra sus corazones y ellos puedan entender el mensaje de tu palabra. Gracias por esta gran bendición de poder conectarnos a través de este medio y nos da la posibilidad de que no haya fronteras ni límites, porque todos de cualquier parte de este planeta se puedan conectar, sobre todo si con el idioma español podamos entender todos el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre Santo, una vez más, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Pedro. Vamos a dejar después del estudio la oración final mencionando ya a dos hermanas que están complicadas con salud, y vamos a esperar también si hay algunas otras peticiones, ¿verdad? Que están llegando los hermanos y las hermanas de a poco para hacer una oración general, ¿verdad? Mencionando a estas hermanas que ya tenemos, la hermana Teresa, la hermana Carolina de Mendoza, la hermana Teresa de Quillota, ¿verdad? Que están aquejadas de salud, y como dije, vamos a esperar si hay otras peticiones, ¿verdad? Para poder hacer una oración general después del estudio, ¿ok? Así que, pero los tenemos presentes y vamos a pedir oración por cada una de las personas y por otras muchas más que no conocemos sus nombres, pero que obviamente necesitan de la misericordia de Dios. Hermano Néstor, buenas tardes. Tenemos hoy día una conversación. Pareciera, hablemos que esperamos sea de ánimo y de apertura para el diálogo. Así que, primero que nada, tiene que abrir su micrófono, porque si no, no le vamos a escuchar nada. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos los hermanos, los que están aquí en plataforma, en Zoom, y también los que están allí en Facebook, y los que mañana la oirán por el canal Iglesia de Cristo PDA en YouTube. Y lo que vamos a tratar hoy día, le hemos puesto un título que dice "Nada hay nuevo bajo el sol". Y es un texto que está allí en Eclesiastés. Cuando dice, el texto de Eclesiastés dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Es Eclesiastés capítulo 1, verso 9 al 11. 1, 9 al 11. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos
que nos han precedido. No hay memoria de lo que se predicó, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Pero la frase que me gustó aquí dice que nada nuevo hay debajo del sol. ¿Y por qué eso? Porque estamos frente a una situación muy compleja en estos tiempos. Y el tema que vamos a tratar tiene que ver con eso. A veces hay casos en que algunos hermanos han eludido hablar de estos temas porque son un poco complicados, ¿ya? Pero hay que atreverse, porque en Hechos capítulo 20 y el verso 20 dice el apóstol Pablo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nunca rehuyó anunciar lo que tenía que anunciar. El verso 26, Hechos 20, 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, nadie podía acusarlo de que él no había predicado la verdad, de manera que no era responsable por la vida de las personas, porque ahí estaba predicando la verdad. Dice: porque no he rehuido anunciaros, y esta frase me gusta, todo el consejo de Dios. El tema que vamos a tratar hoy día es parte del consejo de Dios, ¿ya? Es parte de la palabra de Dios, y nadie sabe más de esto que Dios, porque Dios es el que dio el inicio. La siguiente lección que vamos a tratar nos muestra que estamos en bancarrota, moralmente hablando, que ya no están quedando recursos de principios morales que valgan en una sociedad casi totalmente corrupta. Nos estamos acabando, agotando los recursos morales. Y esta sociedad, como la anterior a Cristo, ha caído en una perversión tan grande que hace mucho daño a las nuevas generaciones. El estándar moral y espiritual que rigió en el mundo antiguo literalmente no ha muerto. No ha muerto. Más bien creo que está más vivo que nunca. Y si alguna vez pensamos que las cosas cambiarían para mejor, rotundamente nos equivocamos. La generación actual ha roto todos los moldes de los buenos principios de decencia y de pureza. De lo que vamos a hablar hoy día, vamos a comenzar, hermano Oscar. Sí, hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, lo que vamos a hablar hoy día va a ser un poco sobre el homosexualismo, ¿verdad? Entre otras muchas cosas que están de alguna u otra manera afectando fuertemente a la sociedad, pero que está llamando la atención porque está llegando a niveles ya, ¿cómo podríamos decirlo? Preocupantes, ¿no? Y al punto que se está utilizando la Constitución y la ley para poder validar actos que son derechamente inmorales y actos que el Señor condena. Es interesante cómo esta situación, ¿verdad?, vino tejiéndose, ¿verdad?, al punto de que la única forma que este movimiento, porque es un movimiento al final y al cabo, ¿verdad?, tuviese validez social, entre comillas, era pues teniendo presidentes, presidentas, constituciones y leyes que los pudieran amparar. Al punto que hoy día, ¿no es cierto?, en muchos países está prohibido hablar en contra de ellos, ¿verdad? Prohibido así legalmente, con pena de cárcel, ¿ya? Yo creo que en nuestro país, Chile, está muy cerca a llegar a eso, ¿ok? Porque también ese movimiento ha afectado fuertemente todos los cánones de esta sociedad, y que sin duda alguna, después de haber escuchado el estudio de los 3 días de mi hermano Mario, y aquí lo estoy viendo, sin duda que esto va a llegar a la iglesia, sin duda. O sea, no nos cabe la menor sorpresa, ¿verdad?, que esto va a tocar las puertas de la iglesia, y que obviamente de alguna u otra manera lo que no puede pasar es que nos tome como sorpresa, sino que nos tiene que tomar, hablemos, preparados para poder enfrentar lo que eso significa,
¿verdad? Pero, como bien decía el hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, esto no es nuevo, hermanos. Esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, desde el Génesis, ¿verdad, hermano Néstor? ¿Verdad? Así es. Desde los tiempos, hablemos que el hombre ya está en este mundo, esto se ha venido de alguna otra manera marcando. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia hoy día y relevancia? Porque la globalización, por todo el desarrollo, hablemos de las redes sociales, hoy día se multiplica rápidamente toda esta situación. Pero yo tengo claro, hermano Néstor, ¿verdad? Que ahí desde el Génesis ya habían señales y vestigios de esta situación, si mal no estoy. Sí, Hermano Néstor. creo que uno de los casos más típicos que uno puede ver en la escritura está el caso de Sodoma y Gomorra. Dice el texto de Génesis en el capítulo 19, verso 1 y 2, dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y llevaréis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Verso 3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Verso 5 dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Era una maldad lo que iban a hacer. No querían conocerlos de vista. ¿Ya? Dice el verso 8: he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse el juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Aquí nosotros podemos ver la historia esta, creo que muchos la han leído ya, pero ¿cuál es el punto que veo aquí yo? Que había un nivel de degeneración tan grande, porque lo que iban a hacer ellos era violar a esos hombres, a esos varones que habían llegado a la casa de Lot. Eso lo iban a violar sexualmente, porque en la mente de ese pueblo, de esa gente de allí, estaba la práctica de la homosexualidad. Por eso dice Lot: no hagáis tal maldad. Ahora, otra cosa, el pensamiento que había en Lot, aunque dice la escritura que era un hombre bueno, él ofrece sus hijas para que hagan lo que quieran con las hijas. Porque la costumbre que había en aquellos campos, en aquellos tiempos, era que cuando llegaba algún forastero a una casa, este tenía la protección total de parte del dueño de casa. Y si era necesario dar lo que fuera, lo tenía que dar. ¿Por qué? Porque tenía que proteger a su visitante. Entonces, la situación que había ahí era gravísima, gravísima. Y yo creo que eso no pasó mucho tiempo, que volvieron a ocurrir muchos casos más iguales. Hubo el caso de la violación de Dina y, en fin, de tantos otros. Entonces, me parece que esa práctica no se ha olvidado hoy día, que ese es un antecedente para muchos de que el hombre puede tener relaciones sexuales con el hombre y la mujer con la mujer. Y si hay que violar, la violencia está también permitida para muchos en cuanto a la sexualidad. Yo quiero decir que, Oscar, nadie sabe más de sexo que Dios. Nadie. Entonces, cuando tenemos que hablar de esto, de sexo, tenemos que preguntarle a Dios cuáles son las líneas, cuáles son
los términos en que se debe practicar la sexualidad. ¿Dónde, cuándo, cómo? Porque Dios ha dado las pautas. Entonces, cuando alguien va, dice, voy a ir al sexólogo para que me oriente, mire, vaya y pregúntele a Dios. Porque Dios sabe más que todo. Porque Él puso ese apetito en la carne, en nosotros. Y Él sabe y dicta las leyes cómo se debe practicar esto. ¿O no es así? Bueno, está claro eso, ¿verdad? Y tenemos que de alguna otra manera dejar en claro que para poder validar esta práctica, lo primero que hay que dejar de lado es a Dios, ¿no? Para poder validar esta práctica, lo primero que hay que eliminar son las escrituras. Porque las escrituras, como tú bien dices, hermano, esto es un canon específico, ¿verdad? En la cual clarifica cuáles son nuestros límites desde todo punto de vista, inclusive hasta los puntos de vista, como tú dices, sexuales. Y fíjate que la Biblia, de alguna u otra manera, tal y cual como tú leíste en esta historia, transparenta esta práctica para que tengamos cuidado. Fíjate que en el libro de Jueces hay una historia que es bastante cruda en el capítulo 19, Jueces capítulo 19. No la vamos a leer, pero es bastante cruda y fuerte, que hay que analizarlo, ¿verdad? Y que hay que de alguna otra manera saberlo, ¿cómo se llama? Comprender. Pero nos vamos a quedar ahí con dos versículos en Jueces capítulo 19, versículo 22 y 23. Dice ahí, dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon, dice la casa, golpeando, dice la puerta, y hablaron al anciano, dueño de casa, diciendo, saca al hombre que has entrado, dice, en tu casa, para que lo conozcamos. Fíjate que muy parecido a lo que pasa con Lot. Exactamente la misma figura. Yo inclusive cuando lo estaba leyendo, dije, ¿será? Hablemos el mismo texto. No. Estos hombres, ¿verdad? Cuando ya estaban borrachos, gozosos, ¿verdad? Dice que fueron a la casa, dice que eran hombres perversos, rodearon la casa, golpearon, dice, la puerta y hablaron al anciano, dueño de casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. El concepto de conocer aquí tiene que ver con una relación sexual, ¿verdad? No es como tú bien dices, como dijiste antes, no es para saludarlo, para que se presente quién es, sino que ellos querían de alguna otra manera tener una relación homosexual con él, digámoslo así con las palabras que corresponden. Y salió, dice a ellos el dueño de la casa, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa y no hagáis esta maldad. Entonces, esta, como tú bien dices, era una práctica de los hombres perversos, ¿verdad? Y aquí aparece el concepto de perversión, o sea, derechamente, y digámoslo como corresponde, un hombre, ¿verdad?, que quiere tener una relación sexual con un hombre, es un perverso para Dios. Pervertido. Y una mujer que quiera tener una relación sexual con una mujer es una perversa para Dios. Así, de alguna otra manera, lo tipifican las escrituras. No lo estamos diciendo nosotros. Lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Hombres perversos, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, no nos queda otra cosa que decir, ¿verdad?, a nosotros como cristianos e hijos de Dios, que esa perversión es condenable dentro de las prácticas humanas, ¿verdad? Que no existe, como tú bien dijiste, hermano, ninguna aprobación de parte de Dios para tener este tipo de relaciones, ¿verdad?, que Dios derechamente no autoriza. Y por eso es que yo digo que para poder validar estas cosas hoy día, lo primero que hay que eliminar, ¿qué cosa es? Las escrituras, ¿verdad? Claro. La ley de Dios. Porque si no, no hay cómo sostener esta práctica, hablemos, perversa, que hoy día se está validando legalmente en muchos de nuestros países. Bueno. Claro. Una cosa interesante del texto que tú acabas de leer, yo leí todo el capítulo, traté de meterme la idea en la cabeza, Sí. que no es muy grande la mía, no es muy grande, pero bueno, el punto es que se trata de un hombre levita que tenía una concubina. En esos tiempos, la concubina era como la segunda esposa y era socialmente aceptada, ¿ya? Entonces, la concubina se fue, lo dejó y se fue a la casa de su padre. Entonces, este hombre, que era levita, quiso ir a buscarla,
la fue a buscar, estuvo ahí con su suegro, con la mujer, por varios días. Y luego regresaron a la ciudad donde debían vivir, donde vivían. Entonces, en el camino, él traía un ciervo y el ciervo le dice, mira, y los burros, y la comida, todo, el pasto para los animales, todo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, ¿por qué no nos quedamos en esta ciudad? Y él le dice, no, porque esa ciudad es de paganos, es gente pagana, como lo eran los de Sodoma y Gomorra. Entonces, no es bueno estar ahí con esa gente. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos a Galaad. Ahí tenemos una ciudad donde hay gente de Dios. Y van a Galaad, y es en Galaad donde sucede todo esto. Entonces, el pecado no discrimina. El pecado no selecciona por razas, por sociedades, por culturas, sino que está en todas las áreas, en todo lugar. Entonces, a veces la gente dice, no, es que esta gente es muy pobre. No, ni pobre, ni clase media, ni clase alta, llega a todos los lugares, hasta los más recónditos lugares de la sociedad y de las mentes. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque personalmente, digo yo, he tenido algunas experiencias, he conocido algunas experiencias muy graves, y a veces dentro del pueblo de Dios, lamentablemente. No todos, no vamos a decir que los cristianos son así, no son así, pero de repente hay gente que llega con unas malas costumbres y que no se las quita y luego trata de practicarlas estando dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso hay que alertar a los hermanos. Tenemos que alertarnos todos, los que tenemos la bendición de poder usar el púlpito para predicar y los que tienen la bendición de oír las predicaciones, tenemos que alertarnos de esta conducta nefasta que lo único que hace es hacer daño moral y hacer daño espiritual. Fíjate, Oscar, que cuando uno está leyendo el capítulo 1 de Romanos, ¿te acuerdas que estuvimos leyendo ahí? Dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Fíjese que una de los pensamientos de esta gente que practica este tipo de pecado es que se creen muy inteligentes, se creen muy sabios, pero una sabiduría humana. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego el verso 24, 1:24 romano dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Que Dios los entregó significa que Dios los dejó. Ya, me llegaron hasta aquí. Me llegaron, como decía mi mamá, este me tiene más arriba de la coronilla, ¿ya? Entonces, ya cansado, ¿ya? De tanto pecado, Dios los deja, se desentiende de ellos. Que hagan lo que quieran y van a cosechar, porque el que siembra tempestad, vientos cosecha tempestades. Y como dice Gálatas capítulo 6, verso 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, aquí vemos nosotros que ellos deshonraron, le quitaron el honor al cuerpo de ser hombres, ya como tales, y lo deshonraron, lo ensuciaron el cuerpo humano, lo mancharon. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mucha gente hoy día está cambiando la verdad de Dios, que la relación sexual debe ser entre un hombre y una mujer y no hombre con hombre ni mujer con mujer. Hoy día bueno, es que el concepto de familia abarca todo esto. O sea, yo puedo formar una familia de hombre con hombre o de mujer con mujer o de un hombre con una mujer, pero son familias. Entonces por ahí van buscándole la forma de cómo transgredir lo que la palabra de Dios dice, de cómo saltar lo natural, porque dice el texto en el verso 25 de Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La actitud homosexual o lesbiana es antinatural, es contra naturaleza. ¿Cuál es la actitud sexual de acuerdo a la naturaleza? Es como Dios mandó, un hombre y una mujer.
No creó Dios un hombre para otro hombre, ni una mujer para otra mujer. Creó un hombre y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y creó una mujer. Y luego se formó la familia, el matrimonio, vienen los hijos y todo lo que ya sabemos. De manera que nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta estas cosas. Dice, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. No solamente las mujeres, sino también los hombres, dice el verso 27. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Es un acto vergonzoso, pero hoy día la gente no tiene, Oscar, la gente hoy día no tiene vergüenza. No tiene vergüenza, porque declara abiertamente, públicamente, yo soy homosexual, yo soy lesbiana. El otro día una mujer le preguntaba en la televisión, ¿tú has tenido relaciones con esa mujer? Sí. ¿Te gustaría volver a practicarlo? Sí, no tengo problema, puede ser con un hombre o con una mujer, me da lo mismo. Entonces, estas cosas, la gente pierde la vergüenza. La gente deja de sentir pudor. Las personas que están metidas en este pecado. Dice, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjate esa frase, esta gente no aprueba tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí cuando leí este versículo me acordé de las lecciones que decía, que citó el hermano Mario Arellano hace 3 días, ¿ya? En cuanto al capítulo 10 del, del libro de 1 de Corintios. Todo me es lícito, no todo me conviene, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay bastante paño que cortar, dice el último, el verso 29, estando atestados de toda injusticia. Eso es una práctica injusta. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, dice, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Estos versículos no están hablando de la gente que estaba en el tiempo de Cristo, sino de la gente que venía de atrás, del pueblo gentil, ¿ya? Pero que también esa práctica se hizo muy habitual en el pueblo de Dios. De manera que la corrupción corre como la lava de un volcán, arrasa con todo lo que pilla, ¿o no es así? Con todo lo que está a su alcance. Así es. Y fíjate que dentro de, porque digámoslo, al menos que alguien no lo tenga claro, nosotros, gracias a Dios, todos los que estamos al menos conectados y la mayoría que están en Facebook, yo creo que este tema lo tiene claro, ¿verdad? Que al menos esperamos que lo tenga claro, que es hablemos, una relación no permitida por Dios. Pero, ¿sabes lo que realmente me preocupa, hermano Néstor? Son nuestros jóvenes, nuestros hijos, Ajá. nuestros nietos, ¿verdad? La generación que viene. Porque para ellos estas relaciones van a ser normales. Si a nosotros, si nosotros nos sorprende, ¿verdad? Nos escandaliza ver, por ejemplo, a mí todavía, le digo honestamente, a mí me choca ver de repente a 2 hombres tomados de la mano, ¿verdad? Y eso a mí como que me choca, no es algo, como decía el hermano Mario, ¿verdad? No es algo normal. Pero para nuestros hijos, para nuestros nietos, eso va a ser normal. ¿Qué tiene de malo? Papá, ¿qué tiene de malo abuelito o papá, ¿verdad? O tío, si se aman? Ahí está el amor, ¿verdad? Y ellos son 2 buenas personas, son 2 buenos profesionales, ¿verdad? Y por eso es que de repente la sociedad hoy día quiere darle la posibilidad de ser padres también, de que ellos puedan de alguna u otra manera adoptar niños. Y eso se normaliza, fíjate que esa es mi preocupación. Esto se normaliza y después vamos a ver si alcanzamos a ver una estadística, ¿verdad? Que yo buceé ahí a buscar estadísticas, cosas concretas de lo que está pasando, para no quedarse solamente en la idea, sino que cosas concretas, científicas de lo que está pasando con la sociedad, con los jóvenes entre 18 y 34 años. Ese es el rango de la cual se mueve. ¿Una estadística ahí? Sí, sí, yo tengo aquí. Sí, fíjate que este es un encuadro que pude de alguna otra manera bajar de internet y se tomó del rango de 16 años a 34 años. Ese es el rango. Fíjate que
a los 16 años ya hay jóvenes que han tenido relaciones homosexuales, ¿verdad? Y dice aquí que los chiquillos que han tenido una relación homosexual a los 16 años, un 9% sí les gustó tener esa relación. 16 años, ¿verdad? Un 2% dijo que sí, pero que no lo volvería a hacer. Un 25% dijo derechamente, no me gustó tener una relación homosexual. Y un 64% dijo, ¿verdad? No, y no me interesa. No le interesaba tener una relación sexual. Estamos hablando de 16 años. Los de 34, vamos a ir al otro extremo. Un 13% sí le gustó tener una relación homosexual. Un 4% dijo que no le gustó. Un 9% dijo que no, dice no, pero no me gustaría probarlo, dice que no la ha tenido. Y un 74% dice que sí, o sea, perdón, dice que no le interesa el tema y no tendría una relación sexual. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este cuadrito? Que se está metiendo esta normalidad, y fíjate que lo que se escucha generalmente en los jóvenes, estamos hablando entre 16 y 18 años, es de la experimentación. Vamos a experimentar. Vamos a experimentar. Yo quiero de alguna otra manera experimentar. Y eso necesariamente no es de conocimiento de los padres. Estas relaciones, hermanos, hermanas, no tiene por qué usted saberlo. Porque desgraciadamente nuestros hijos se mueven en mayor cantidad de horas afuera que dentro de las casas o dentro de la iglesia. Entonces, ahí donde yo creo, ¿verdad? Yo considero que está el peligro de decir o de pensar que estas personas de alguna otra manera es normal. No nos deberíamos sorprender de que mañana pasado un joven nos diga, no, si yo he tenido experiencias, yo ya no soy homosexual, pero yo he tenido experiencias homosexuales. O lo que se llama hoy día bisexualidad, ¿verdad? Es decir, que se tiene relaciones con hombres o con mujeres. Y da lo mismo. Entonces, ¿cómo lograr, ¿verdad? Que la iglesia, nosotros, ¿verdad? Seamos un referente para ellos. Un referente. Cuando hablamos de referente, es decir, que vayan de un hermano, una hermana, que pidan un consejo, ¿verdad? Yo tengo esta duda, necesito, sin que nosotros nos escandalicemos, ¿verdad? Y que digamos, no, te vas a ir al infierno. ¿Cómo nosotros abrazamos esta? Porque tenemos un problema, hermanos, aquí, comunicacional, que en la cual nosotros tenemos que de alguna otra manera aprender a manejar para que en vez de alejar, encantar y decir, sí, efectivamente, ¿verdad? La Biblia dice esto. La Biblia enseña que esto no corresponde, ¿verdad? Pero hablemos con cariño, con respeto, con amor, ¿verdad? No poniendo esta situación en una tela de juicio, porque lo más probable es que hablemos de estos chiquillos, estos jóvenes, estos adultos, ¿verdad? Jóvenes se vayan. Porque estamos en contra de la corriente. Estamos en contra de la corriente. Y viene una corriente cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Y viene una corriente cada vez más fuerte. Entonces, de alguna forma, no sé, hermano Néstor, si uno ve las estadísticas, mire, hay 3 cuadritos, que por tiempo no lo vamos a ver, pero hay un cuadro donde aparece, ¿verdad? En el caso de Chile, vamos a hablar Chile, que dice que un 60% de la población chilena aprueba que la homosexualidad sea parte de la sociedad. Eso es lo que va a pasar ahora en la Constitución que se está mirando, que los chilenos estamos trabajando. Sí. O sea, un 60% del pueblo chileno aspira, ¿verdad?, que esta Constitución que en este momento Chile está construyendo, que va a construir, ¿verdad?, reconozca, ¿verdad?, dentro de la sociedad los derechos homosexuales. Plenos derechos. Plenos derechos. Y eso es tremendamente fuerte, ¿o no, hermano Néstor? Así es. Esa es una de las preocupaciones que personalmente tengo y que debemos tener todos los cristianos. Por eso, la influencia que están ejerciendo estos grupos que fueron pequeñitos, que al principio tibiamente aparecía por ahí uno que otro, qué sé yo, y que luego comenzaron a tomar fuerza porque las redes sociales le dieron un espaldarazo, por decirlo, ¿no? Entonces, ha ido creciendo. Pero nosotros como cristianos, que tenemos la verdad, que caminamos por el camino de Dios, tenemos que tener la fuerza que Dios nos da para predicar
acerca de estas cosas. No quedarnos callados. El apóstol Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios incluye esto. Incluye esto. Claro, porque es parte de la vida del ser humano. Y Dios nos puso ese apetito. Es lo más limpio, es lo más puro, es lo más dulce, lo que quiera, pero cuando se hace de acuerdo a lo que Dios manda, a lo que Dios estableció. Cuando se sale de allí, de los márgenes que Dios ha dado, entonces se vuelve una perversión, ¿ya? Dijo el apóstol Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Y estamos creando un país perverso, de degenerados. Si el 60% está aprobando esto, quiere decir que el 60% está dispuesto a practicarlo. Claro. A veces la gente dice, no, mire, yo para mí, si ellos quieren hacerlo, bueno que lo hagan, no me importa. Cuando uno dice eso, luego dice, bueno, tanto mirarlo, si lo practican ellos, ¿por qué no practicarlo yo? Porque poco a poco se comienza a aceptar esa forma de vida. Entonces, la otra gente dice, no, es que esto, y a lo mejor te ha tocado también, y a los hermanos que están ahí les ha tocado escuchar que, bueno, es que nació con esas tendencias. Es que nació así. Es que es una cuestión del cuerpo, de la carne, que se lo pide, que esto, y le buscan la forma como tratar de justificar lo antinatural. Y dice el texto de Romanos, Oscar, capítulo 6, verso 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus malos deseos. Luego dice, ni tampoco, y aquí hay algo interesante, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Quién presenta los miembros de su cuerpo al pecado, como instrumento de iniquidad? ¿Mi mano? ¿Mi pie? No, la carne no es buena ni es mala. La carne es carne. ¿Dónde está la maldad? Aquí. Entonces, uno puede manejar y puede detener los impulsos de la carne desde aquí. Dice el texto, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Cómo vamos a usar el cuerpo humano? Este cuerpo que decimos que es la habitación del Espíritu Santo, que lo dice la Escritura en todo caso, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Nosotros determinamos si usamos el cuerpo que Dios nos dio para bien o para mal. Alguien dice, no, pero es que nació así. Aunque fuera así, todavía están los textos bíblicos que prohíben esa práctica. Todavía están allí. Entonces uno, si quiere perseverar y seguir con las cosas de Dios, entonces va a determinar en su mente cómo va a usar su cuerpo. Y eso, hay una prueba, ¿no?, de hombres que abandonaron eso, ¿no? Esa práctica, Oscar, porque determinaron en su mente, aunque estaban practicando eso, luego dejaron de practicarlo, porque es posible dejarlo. El pecado es posible tomarlo y practicarlo o dejarlo y abandonarlo. ¿O no es así? Sí, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6, ¿no? Los hermanos en Corintios, habían algunos que practicaban esto. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6, del 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan, dice, con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido ya santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, perfectamente se puede revertir esta perversión. Lo que pasa es que no quieren muchos. Es que como es la moda, ¿verdad? Se sienten muy cómodos, hablemos, con este tipo de relaciones. Pero hay evidencias bíblicas y científicas en la cual la persona que quiera abandonar esta práctica lo puede hacer, a no ser que tenga otro problema,
de otra naturaleza, pero estamos hablando de la práctica, ¿verdad?, homosexual. Y estos hermanos, fíjate, por eso fíjate, hermano Néstor, que esto ocurría hace más o menos casi más de 2000 años antes, ¿verdad?, en la iglesia aquí en este lugar. Sí. Y aquí, hermano, los hermanos en Corinto, junto con, ¿verdad?, la predicación de Pablo y las cartas, lograron, ¿verdad?, que los hermanos que practicaban estos actos revirtieran su modo de vida. Lo lograron, ¿verdad? Con oración, con paciencia, con estudio, utilizando la sabiduría y la inteligencia de Dios que nos ha dado para hacer esto. Ahora, fíjate que pienso yo que ese 60% de personas que quieren aprobar esto, de la población chilena, muchos están siendo engañados. Muchos están siendo engañados. No nos olvidemos, ¿verdad?, que aquí está actuando Satanás, que es el padre de la mentira. Sí, sí. Entonces, comunicacionalmente, ¿verdad?, se vende una historia o se construye una historia donde la gente que no tiene mayor conocimiento de estas cosas dice, pero sí es normal. ¿Cómo no vamos a dejar, verdad, que una pareja de buenos chiquillos o de buenas chiquillas no sean papá y mamá? O sea, ¿cuál es el problema de eso? Porque no se ve lo malo, sino que todo se embellece, todo de alguna manera se ponen flores para que todo parezca de alguna otra manera aceptable. Pero ¿qué pasaría si se tomara las escrituras, ¿verdad?, y de alguna otra manera se transparentara esto? Sinceramente yo pienso que ese 60% bajaría ostensiblemente. El punto es que la gente no conoce las escrituras. Dicen que conocen a Dios, pero no conocen cómo piensa Dios. Dicen que conocen y aman a Dios, pero nadie sabe qué es lo que el Señor acepta y qué es lo que el Señor condena. Y mientras eso ocurra así, hermano, pues ese 60 va a ser 70, mañana va a ser 80% de aprobación. Porque Satanás está ahí, trabajando, ¿verdad?, con esta gente para poder embellecer lo que el Señor condena. Así es. Ahora, una cosa interesante que hay empresarios, hay empresas, por no sé si en otros países, qué sé yo, como Venezuela o algún otro lugar, qué sé yo, de este mundo, pero aquí llegó una empresa, que es la empresa WOM, y para sus propagandas, para venta de líneas telefónicas y teléfonos y todo ese tipo de cosas, usa todo este tipo de gente. Pone imágenes, pone actitudes, actividades, qué sé yo, de homosexuales, de lesbianas, qué sé yo, y para ganar ese espectro de la sociedad y vender. No le importa la moralidad, no, porque lo único que buscan es el lucro. Entonces, esto cada día es más fuerte. Por eso también tenemos que redoblar el esfuerzo para predicar la verdad. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo grande de estar predicando la verdad constantemente, ayudando a la gente. Ahora, como tú dijiste algo que me gusta a mí, ¿cómo vamos a hablar de este punto? Con alguien que tenga esas malas costumbres, esa perversión moral y espiritual. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Le vamos a dar la guerra? Obviamente creo que no. Creo que a lo que hay que darle la guerra al pecado, no a la persona. Y traer a la persona con palabras sabias, amables, y comenzar a explicarle lo que realmente la Escritura enseña, para tratar de sacar a esas personas. ¿Se acuerda de un hermano que predicó aquí una vez? ¿Cómo se llamaba este hermano? El hermano Rangel. Rangel. Él contó una historia, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas de esa correcto. historia? Sí, A ver, está ahí ponla. en plataforma, que él estuvo en una campaña, creo que en Puerto Rico o algo así, un país así, y habían llegado una pareja de homosexuales a la reunión, y después de escuchar 3 días de campaña, ellos quieren bautizarse, los dos, ¿verdad? Se bautizan, pero hablemos con el compromiso de revertir toda su práctica, porque ellos, nuevamente, ¿verdad?, veían muy normal eso. Esa práctica para ellos era normal. Pero cuando las escrituras empezó a hablar, ellos dijeron, bueno, estamos mal. Y hablemos, se bautizaron, hoy día son hermanos en Cristo, ¿verdad? Y donde ellos revirtieron toda su relación. Ellos eran matrimonio, digámoslo así. Ahora, ¿qué es lo que pasó después? Es que la membresía
los hermanos en ese lugar los empezaron ¿cómo se llama? A discriminar derechamente. No los querían recibir dentro de la congregación, ¿verdad? Porque habían llegado en esa condición. Y obviamente, hermanos, yo tengo que entender que el hermano que de alguna u otra manera está dispuesto a cambiar, no va a hacer un cambio así de la noche a la mañana, ¿verdad? Usted no deja, hablemos, si usted es un fumador que se fumaba 3 o 4 cajetillas diarias, porque hay personas que sí lo hacen, si mañana se convierte, no puede usted pensar de que, no, ya no va a fumar más. O sea, va a tener que ir dejando su práctica en el tiempo, es un proceso. Bueno, ellos también lucharon por separar sus cosas en común, pero ya estaban en ese vestirse decentemente, o sea, hacer un cambio fuerte, pero que tomó su tiempo. Durante ese tiempo, bueno, la congregación lo resistió fuertemente, que tuvo que ir, tengo entendido el hermano, a aclarar el tema de que ellos tenían que de alguna manera a tener paciencia, como dice Pablo, dice soportados los unos a los otros, en el vínculo de la paz. ¿Ya? Ellos ya no estaban, pero obviamente que imagínense toda una vida viviendo en esa condición, teniendo cosas en común, pues no era de la noche a la mañana. Bueno, hoy día, gracias a Dios, dijo el hermano, que ya la congregación entendió y que ahora son unos hermanos, buenos hermanos, ¿verdad? Correctos, que dejaron todo ese tipo de práctica. Pero hubo una lucha ahí. Una lucha fuerte, y yo lo entiendo por un lado, porque como decimos, para nosotros estas cosas son fuertes o no, son fuertes, pero se logró, y esos hermanos están ahí hoy día, en esa congregación, y son buenos cristianos. Sí, dice, mira, leyendo el texto de 1 Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos, Sí. O sea, cuando vinieron a ser cristianos, dejaron de ser aquello. Obviamente habían algunas cosas que tendrían que ir limándose, corrigiéndose en el camino, Correcto. pero ya habían tomado la decisión en sus mentes, en sus corazones, en su espíritu, de abandonar esa vida, ¿ya? Y dice, más ya habéis sido lavados. ¿Cuándo fueron lavados? Bautizar. Cuando fueron bautizados. Dice, y ya habéis sido santificados, porque apartaron su vida para servir a Dios. Y luego dice, ya habéis sido justificados. O sea, ya no había pecado. A veces nosotros somos más Dios que Dios, ¿ya? Y queremos poner las cuestiones de una manera a la usanza humana, pero tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Estos hermanos que tú dices, a lo mejor no conocían la historia de estos cristianos que están aquí en la escritura, en el texto de Corintios. Pero bueno, la práctica de esto, de la homosexualidad, es una práctica repugnante ante Dios. Y yo tengo un texto aquí que está en Judas, capítulo, bueno, el único capítulo. Dice el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿A qué le llamó en Romanos vicios contra naturaleza? A la práctica del lesbianismo, a la práctica del homosexualismo. Contra naturaleza, no es natural. Es una práctica artificiosa, inventada y creada por Satanás y que el hombre la aceptó. Muchos hombres la han aceptado, no todos. Dice, ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Verso 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, está hablando de los gnósticos, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, eso es lo que hacen los ángeles. Pero estos, ¿quiénes? Los que estaban entrando en la iglesia, porque hay que leer también segunda de Pedro, ¿ya? Los que habían entrado en la iglesia en forma, digamos, camuflada, ¿ya? Que no traían el buen pensamiento, que se habían convertido al cristianismo, pero entre comillas, ¿ya? Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y mire lo que dice, y en las que por naturaleza conocen, ¿qué hacen? Se corrompen como animales irracionales.
la práctica del homosexualismo y del lesbianismo es una práctica de animales irracionales, porque no actúan bajo razón. Nosotros los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y fuimos creados según el capítulo 2 y el verso 10 del libro de Efesios para buenas obras. Y las buenas obras, cuando uno las lee, capítulo 5, verso 22 del libro de Gálatas dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las malas obras, las obras de Satanás, ¿cuáles son? Dice que dice el texto del verso 21, que los deseos de la carne son, ¿qué cosa? Son adulterio, fornicación, iras, contiendas, disensiones, herejía, blasfemia, etc. Y déjenme leer el versículo, que hay una palabra que siempre se me olvida aquí en esta cosa. A ver si alguien lo tiene por ahí. Gálatas, ¿cuánto es? 5 verso. Gálatas 5, verso. Orgía, esa es la palabra que se me olvida. Ya. Dice, el verso 20 dice, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta gente que practica la homosexualidad, el lesbianismo, actividades sexuales que no están aprobadas ni autorizadas por Dios, lo hacen como animales irracionales. No razonan. Lo dice el texto aquí, no lo estoy inventando. Dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, actúan sin entendimiento. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, y en el verso 12, 2:12, Segunda de Pedro, dice lo siguiente. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Cuando se va a hacer una práctica de algo que Dios ha mandado, tiene que ser conforme a la ley de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. El que sale de allí, entonces, y en esto de la sexualidad, está actuando irracionalmente. Usted ve los animales, cualquier animal se monta sobre otro animal. ¿Sí? No distinguen nada. Pero el ser humano tiene que distinguir porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, con la capacidad de discernir, de entender, de comprender, de razonar, de tomar decisiones correctas, como Dios ha mandado. Pero los hombres que que tienen esta práctica y que no la quieren abandonar, están actuando irracionalmente, al igual que los animales. ¿No es así, hermano? Bueno, es así, ¿verdad? Aunque suena fuerte decirlo, pero Duro, no lo ¿no? decimos nosotros, lo dice las Escrituras, ¿no? Y así es de tajante, hablemos la palabra. El punto es enseñarlo, ¿no? El punto es enseñarlo, porque volvemos al tema, la gente o las personas hoy día creen que eso es normal, ¿no? Y por lo tanto, a eso nos vamos a enfrentar nosotros, los hermanos y las iglesias del Señor, como se enfrentaron en Corinto, como se enfrentaron en Éfeso, en Galacia, etcétera, etcétera. Pero se transformaron en cristianos y buenos hermanos. Entonces, de alguna otra manera, ¿verdad? Tenemos que dar, el mensaje que yo dejo, ya que nos pilló la hora, ahora es el cómo. ¿Ya? Cuando digo el cómo, es cómo vamos a actuar cuando lleguen estas personas. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Nos vamos a escandalizar? ¿Los vamos a echar de la congregación? ¿Cómo vamos a actuar? Y ese es un trabajo que cada congregación tiene que hacer, porque ninguno estamos libres de esto. ¿Cómo vamos a actuar? Porque el objetivo fundamental del Evangelio es salvar almas, ¿verdad? Y ellos necesitan salvarse, salvar sus almas, como todos nosotros. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que aplicar la sabiduría y la inteligencia de Dios para saber de alguna otra manera, ¿verdad? Lograr que ellos reciban el llamado. Y una vez que ellos conozcan, sabrán si lo aceptan o lo rechazan.
pero ya saben la verdad de Dios. Hermano Néstor. Sí, para terminar, dice Hechos 2:40, que Pedro, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Tenemos que salvar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que vienen para adelante de la perversión que se está propagando. Chile, el país en que vivimos nosotros aquí, lamentablemente, dijo el hermano ahí, la estadística, el 60% está aprobando eso, esa práctica. O sea, hay un 60% que está corrompiéndose como animales irracionales, un 60% que está comprometido con una generación pervertida. Por eso tenemos que redoblar el esfuerzo de predicar la palabra de Dios y no rehuir, predicar todo el consejo de Dios. Esto es parte del consejo de Dios. Tenemos que predicar sobre la muerte de Cristo, sobre la resurrección, sobre el bautismo, sobre la iglesia, sobre la santidad. Claro, hay que predicar, pero también es parte esto de lo que Dios quiere que conozcamos y que se predique para que mucha gente pueda salvarse. Si no se predica, la gente lo va a practicar como una cosa normal. Si no se estudia, si no se ayuda a la gente dándole el conocimiento bíblico, entonces va a pasar eso. Ya no va a ser el 60%. A la vuelta de año va a ser el 70, el 80%, al final vamos a terminar todos en la misma cosa, todos metidos en el mismo saco. Por eso tenemos que trabajar en eso. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Bien, hemos tratado de ser lo más claro en el tema. Esperamos que haya servido, obviamente, más que de bajonearse, ¿no es cierto?, de tirarse como para abajo, sino que agarrar ánimo y decir, bueno, esto hay que enfrentarlo, ¿no? Y hay que afrontarlo, hablemos de manera sabia. Vamos a ir en una oración. Yo dije que al final íbamos a ver si había algún hermano o hermana que quisiera pedir por alguien específico en oración. Y mientras, si alguien tiene esa petición, también voy a pedir a mi hermano Mario si nos puede guiar en esta última oración, si fuera tan amable, mi hermano. No sé, algún hermano o hermana que quiera pedir, ¿verdad? Ya tenemos a la hermana Carolina, hija de nuestro hermano Waldo, que la tengo aquí anotada, ¿verdad? Que por favor, si hay que pedir por ella. Ella trabaja en el área de salud ahí en Mendoza y está expuesta, muy expuesta, ¿verdad?, a esta enfermedad. Está la hermana Teresa de Quillota también, una hermana que tiene ya una edad avanzada y que está grave en el hospital, no tan solo con el COVID, sino además con una fractura, ¿verdad? Parece, y por lo tanto hay que pedir por esa hermanita, si fuera tan amable mi hermano Mario, y no sé si hay alguien más que quiera pedir por alguien específico. Creo que mi hermano Rico quiere ahí pedir por alguien, pero no puede desmutar no quiere abrir o sea, no puede abrir su micrófono. No sé si... Ahí abrió, hermano, ahí ya. abrió. Dígame. Hermano, bueno, de verdad, yo llegué un poquito tarde, hermano, que está en la plataforma de acá, los hermanos de Temuco. Nuestro hermano Sergio no estuvo en la reunión porque tuvo una emergencia, hermano. Avisó que no iba a estar en la reunión, avisó solamente, no sabemos qué es de qué se trata la emergencia. Les aviso para que oremos por él, por favor. Ya, Sergio Pino. Eso, hermano. Sí, ojalá. Sí. Ok, hermano, muchas gracias por el aviso. Sí, me extrañó que no estuviera con nosotros, porque al menos él entra siempre un poquito más tarde. Ok, mi hermano Mario, por favor, si fuera tan amable, si nos puede guiar en esta oración, se lo agradecería. Bien, cómo no, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor Dios del cielo y la tierra, nuestra alabanza, honra y gloria para ti, Padre, que nos ha dejado tu palabra para que sepamos cómo guiarnos, cómo dirigirnos, cómo vivir y actuar en este mundo y cómo también enseñar a otros y cómo actuar, Padre, para con los incrédulos. Padre, te damos las gracias por la enseñanza que nos han traído nuestros hermanos, Néstor y Óscar. Te pedimos pues que les siga dando sabiduría y que los bendigas en todo, como a cada uno de los que estamos acá hoy reunidos, siendo edificados de tu palabra, Señor. Ayúdenos también a todos los que están en Facebook. Bendícelos, Padre, y permíteles también crecer en este conocimiento. Y también ayúdanos en nuestra vida personal, en las dificultades que cada uno de nosotros estamos enfrentando, algunos más, algunos menos, pero sabemos, Señor, que contamos con tu ayuda, tu misericordia y tu amor. Queremos pedirte por los hermanos Sergio Pino, pues
por cualquiera de la situación que se haya presentado en su vida. Te pedimos que lo ayudes, lo fortalezca y que lo bendigas a él y a su familia. También por la hermana Teresa, pues que está afectada por una fractura y asimismo por el COVID, pues para que la levantes, Padre, y la ayudes, la fortalezca y fortalezca a su familia también. Por la hermana Carolina, hija del hermano Waldo, que, bueno, está en esta condición, trabajando con personas afectadas por este virus, y te pedimos que la ayudes, que la levantes, que le permita salir con bien de todo esto y que también la bendigas a ella, a su familia y a todos los hermanos que están pasando dificultades, problemas, que no, en este momento no recordamos sus nombres, como el caso de mi padre, pues que lo ayudes a recuperarse de la operación y que también bendiga pues a todos los hermanos que en diferentes partes pues han perdido familiares, han perdido el trabajo, los negocios, están desanimados, pues para que los animes, Padre, los fortalezca grandemente. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todo esto. Amén. Amén, Amén, Señor. Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario. Muy amable. Bueno, tenemos un par de minutos si hay alguna pregunta o algún aporte en torno al tema. Yo sé que este es un tema que da para mucho, ¿verdad? Pero siempre es bienvenido si hay preguntas o opiniones en torno al tema. Pues adelante, hermano, escuchamos. ¿Alguien, alguna hermana, algún hermano quiera participar? Hermano Waldo. Ah, y después mi hermano Mario, ahí ya lo vi. Hermano Waldo. Bueno, el tema es bien candente, ¿no? En la Argentina ya hay ley de igualdad de género que se llama. Entonces, hace unos años venían chilenos a casarse en la Argentina, porque aquí ya era una ley, se podían casar. También hay una ley que les permite adoptar niños. Y ya la gente a veces lo toma como una cosa muy normal acá. Pueden caminar de la mano, besarse en la calle, no. Y está muy de moda que animadores de la televisión sean homosexuales. En un canal de Mendoza hay un animador de esos. Y como ustedes decían, también ponen este tipo de gente en propagandas para conseguir comercio, para conseguir clientes. Y ayer, a mí, el mundo está tan corrompido y tan malo que ayer estuve en un lavadero de autos, estaba lavando mi auto o mi carro, como dicen los hermanos por ahí en Colombia o en Centroamérica, y llegó un hombre ahí a conversar y se puso a conversar conmigo y me dijo que él tenía una gran admiración. Y escuchen por quién tenía admiración este hombre. Por Escobar, el narcotraficante colombiano, y el Chapo Sepúlveda, creo que es el Chapo Guzmán, un mexicano que está preso en los Estados Unidos. Y dice que él tenía una gran admiración porque el tipo había sido muy vivo. Su plata que habían adquirido por todas estas cosas mal, no la habían guardado en cualquier lugar, sino que la habían guardado en el Banco del Vaticano, porque según él, el Banco del Vaticano es el único banco que no puede intervenir ningún gobierno. El gobierno italiano no lo puede intervenir. Entonces, ahí guardan la plata, porque es lo más seguro que hay. Pero a mí lo que me llamó mucha atención es que el tipo decía así como con orgullo, yo tengo admiración, está admirando el pecado, el amigo. Así como la gente admira el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas cosas. Este mundo está corrompido. Yo pienso, y hace muchos años que vengo pensando, está como Sodoma y Gomorra. Lo he comentado varias veces con mis hermanos. Eso nomás les quería comentar. Gracias, hermano Waldo, muy amable. Hermano Mario. Sí, muy buena la enseñanza, hermanos. Como usted dijo, pues la globalización,
los avances tecnológicos están haciendo realmente estragos en toda la sociedad, en todo el mundo. La gente decía que el homosexual era porque había nacido así. A veces lo veían como una enfermedad. Pero como algunos de ustedes dijo, ya en pocos años ya sencillamente va a ser una manera de vivir. Como cuando yo me cambio los zapatos y decido usar en vez de negro, me pongo los marrones. O cuando yo decido, en vez de ponerme una camisa azul, me pongo una blanca. Pues. Y eso me di cuenta cuando la hija de una amiga de nosotros hace años, ella comentó como si nada en las cuestiones esas que ponen en Facebook. Dijo, bueno, no me ha ido bien con los hombres, de repente tengo que buscarme una novia. Pero no es porque ella sea homosexual. O sea, no es porque ellos hayan nacido con esa tendencia, sino que el mundo los está llevando a pensar que eso es normal, pues, que tener un novio o una novia o alguien del mismo sexo ya es algo normal, como cambiarse uno la ropa, elegir un color, y hacia allá vamos. Entonces, básicamente, como decían ustedes, pues hay que enseñar mucho sobre esto, a pesar de las consecuencias que puedan traer para nosotros, porque hasta ahorita la persecución para con aquellos que van en contra de esto todavía no es tan fuerte en los países como los nuestros. Pero sí va a llegar un momento en que nos pueden denunciar y podemos ir presos porque ya hay personas, o sea, ya las leyes los protegen a ellos. Pues entonces es apropiado que lo hablemos, porque siempre van a llegar personas a la iglesia que han tenido diferentes tipos de prácticas, como lo habíamos ya comentado, pues. Pero esas personas, como dicen ustedes, sencillamente tenemos que recibirlos, tenemos que enseñarle del pecado, también debemos enseñarle el arrepentimiento para que ellos puedan comprender que tienen que arrepentirse para que su decisión de bautizarse sea válida. Porque si no hay arrepentimiento, de nada sirve, eso es simplemente un baño, pues. Por supuesto. Pero eso, pues, o sea, sencillamente con paciencia saber que nos van a llegar homosexuales, nos van a llegar transexuales, no sé, porque ahora parece que hay como 19 tipos de conductas sexuales. Pues. Gracias, hermano, por la enseñanza. Gracias, hermano. Sí, a eso nos vamos a tener que preparar en realidad, a exactamente eso. Hermana Rosa, buenas noches. ¿Está mi hermana Rosa? Ahí está, sí. Buenas noches, hermanos. ¿Sabe? Que yo quería hacerle una consulta. Ese caso que usted mencionó de que lo había comentado un hermano de apellido Rangel, ¿esos fueron los hermanos que se habían hecho unas cirugías, hermano, para parecer mujeres? No sé, mi hermana, no recuerdo que el hermano haya dado mayor detalle con respecto a ese caso, pero esa historia está dentro de los videos, ¿verdad, hermano Néstor? Que hemos tenido, que están en YouTube. El hermano se llama Edward Rangel, fue el primer mensaje que él dio y ahí está esa historia tal y cual como él lo relata. Pero no me recuerdo, hermana, si las personas estaban o no estaban operadas. La verdad que no tengo esa información. Sí, porque yo me recuerdo que ¿cuánto que se llama? Dije que para mí, y porque es así, hermano, sería como muy chocante, es para mí muy chocante ver un hombre, a veces se les nota la barba y con vestido así como mujer y maquillado, muy maquillado como una mujer. Que Dios me perdone, pero es que para mí es muy difícil ver ese tipo de cosas, porque mi hijo vivía en Santiago hasta hace poco tiempo, hasta hace un par de meses, y yo iba a ver a mis nietos siempre, hermano. Y una vez iban dos chiquillos jóvenes, que no eran feos, y iban haciéndose ahí, refregándose, y sabe que fue una cuestión tan chocante para mi hermano que me tuve
me tuve que volver para otro lado, hacia para la muralla, porque íbamos en el metro. Y toda la gente los miraba y nadie les decía nada. Y sabe que yo, para mí, fue una cuestión, pero así horrible, que me tuve que volver hacia la muralla. Y le pedí perdón a Dios porque a lo mejor no debería sentir esas cosas, pero no lo puedo evitar. Bueno, yo creo que sería peor que no sintiera nada, hermano. Yo creo que si lo viera como algo normal sería peor, pero esas Claro. cosas chocan a todos, ¿verdad? Hermano Bueno. Néstor, no sé, ¿sí? Mira, hay una cosa, y les voy a decir, este es un hecho verídico en la Iglesia de Cristo en Chile. Verídico. ¿Y por qué? Yo creo, y le echo la culpa a algo, que nunca se enseñó este tipo de cosas, porque era un tabú. Estoy hablando de 40 años atrás. Era un tabú, Claro. no se podía hablar de la sexualidad, menos predicarlo. Yo en México prediqué sobre estos temas y los hermanos, algunos hermanos salieron a atacarme. Las cosas, yo le pregunté a un hermano en México, hermano, ¿cuántas veces le ha hablado a su hijo de estas cosas? Me quedo mirando, nunca le digo. ¿Ve? Si no lo hace la gente en el hogar, no lo hace la iglesia, los predicadores, ¿quién le va a enseñar? El mundo. ¿Cómo le enseña el mundo? Como ellos quieren hacer las cosas. Ahora, en Chile ocurrió un caso de un hermano que le predicaron, se bautizó él y su familia, varias personas de su familia, como 5 o 6. Pasó el tiempo, muy normal, todo para allá, para acá, qué sé yo, y de repente se perdió y al poquito tiempo apareció y nadie sabía quién era. Llegó un día a un lugar ya buscando un hermano y el hermano lo ve y dice, ¿quién será esta muchacha que viene? Vestido de mujer. Literalmente, había perseverado con nosotros por años en la iglesia, años. Y de repente se pierde y vuelve, y cuando regresa, vuelve vestido de mujer, todo pintado, con todos los quiebres, como que si fuera una mujer. Exacto. Yo sé que Ralph lo conoce, pero ese fue el punto. Por eso yo creo, y me arriesgo a hablar de estos temas, porque muchas veces, aunque lo critiquen a uno, pero es lo que tiene que decirse. El apóstol Pablo, para mí, mi texto favorito en cuanto a estos temas, dice, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Y parte del consejo de Dios es este también. Así que hay que hablar, hay que atreverse, hay que predicar. ¿Vamos a ser criticados? Algunas veces sí, otras veces no, pero hay que hacerlo. Porque no dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, predicar toda la verdad. Porque la enseñanza acerca de la homosexualidad, el lesbianismo, que la familia, que el amor, todo lo cubre y todo ese tipo de cosas, son mentiras. Y eso es del diablo. Así de simple. No le doy Oye, el nombre hermano, porque voy a afectar al resto de la familia de él. claro, me olvidé preguntarle cómo nos había ido en el Facebook, ya que estamos llegando casi al final. Y de ahí le voy a pasar la palabra a mi hermano Waldo. Sí, tuvimos algunos hermanos allí, Abel González, Carmen Padilla, Hugo Vega Olivares, Fernando Castaño Botero, Héctor Marfil Rubio, Alberto Córdoba, Sabrina Muria, Lorena López Vargas, estuvieron ahí y hubo un hermano que dijo algo bien interesante, aquí lo tengo parece, dice Héctor Marfil Rubio, dice, tristemente cada vez la decadencia de los valores va en aumento y con ellos los juicios de Dios cada vez más severos sobre su creación. Y bueno, eso es más o menos, había poca gente en el Facebook porque el tema no era muy atractivo. Hermano Waldo, ya para terminar, por favor. Nosotros tuvimos un caso de un hermano acá. Y yo fui medio discriminado porque yo notaba que el amigo no combinaba derechito. Y yo cuando dije varias veces que este me parece que se le quiebra la mano, porque eso así era mi expresión para mostrar que él era homosexual. Yo decía, se le quiebra la mano. Lamentablemente no le gustaba mucho a hermanos que tenían poder. Y bueno, tuvo que venir un hermano del norte de Chile, que se llama Cristian Jara, a Mendoza,
a decir lo que el hombre había hecho, porque ese hombre había estado en la casa de él. Recién se vinieron a dar cuenta. El amigo era pedófilo, tenía todas las cosas. Yo lo acusé en una reunión en la casa de un hermano que iban a enseñar, y yo ahí lo acusé al amigo. Y a mí no me creían. Después se armó un escándalo, pero yo sé lo que es eso. Yo lo he vivido. Yo he vivido muchas cosas en la iglesia, y esa fue una muy fuerte esa. Pero yo fui criticado por eso, porque yo decía, y como yo soy bruto para decir las cosas, yo no te voy a decir que estás en pecado despacito, no te voy a decir directamente nomás, así de golpe. Entonces fui criticado por eso. Pero ya no está mal la persona esa, y gracias a Dios la obra del Señor en Mendoza está en paz. Nada más. Bien, mis hermanos, mis hermanas, creo que este tema siempre queda para... Ah, hermano Ralph, por favor, sí. Adelante. Bien, los felicito por hablar de este tema, porque son cosas que tienen que hablarse en la iglesia hoy en día con los jóvenes, la gente nueva que está entrando. Nosotros tenemos que tener la valentía y ser gallados en enseñar estas cosas. No tenemos por qué callarnos. Estamos con Dios y Él nos ayuda. Hoy en día estamos a días de una elección donde se eligen varias personas para reparar y cambiar la constitución política de nuestro país. Y he visto que hay personas lesbianas, hay personas homosexuales que son candidatos y evaluados por los partidos. Así que a los chilenos que nos corresponde cumplir con la ley de los hombres, ir a sufragar para estas elecciones, bueno, piensen y vean a los candidatos, no debe ser cosa que saquemos Sí. a uno de estos y lo echemos a correr en las nuevas leyes que van a sacar, porque ya hay leyes en contra, ya los niños, ya se habla de la adopción de niños por los homosexuales, sea o lesbianas, en los colegios, o sea, ya en los colegios los niños se les enseña buscar la sexualidad y lo hacen tocarse y desnudarse, y eso está sucediendo en el país. Entonces, nosotros que somos ya de avanzada edad, que tenemos conocimiento, que tenemos hijos, que tenemos nietos, y otros que ya van camino a tener bisnietos, tenemos que hablar siempre de estas cosas en claro. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, mi hermano Ralph. Muchas gracias. Sí, de todas maneras, estamos viviendo tiempos complicados acá en Chile, ¿no? Que de todas maneras nos va a marcar. Bien, mis hermanos, muchas gracias por su asistencia, por su paciencia. Gracias también a nuestros hermanos y amigos que han estado en el Facebook. Que Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Esperamos, si así Dios lo permite, estar el día lunes nuevamente reunidos con otra serie de estudios. El día de mañana tenemos a los jóvenes también, ahí vamos a hablar de estos temas con ellos, y también están las hermanas el día de mañana a las 17:30. Así que el trabajo continúa. Por lo pronto, muchas gracias por todos sus aportes, apoyos, y que Dios nos bendiga a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, orando siempre por aquellos hermanos que requieren, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Gracias, mis hermanos.